Como parte de la homeostasis, a una literatura de donde me basé, que se lo voy a hacer llegar, lo acotó como cronostasis, que es una forma de llevar como el ritmo, pero desde el punto de vista tiempo. Y que va a estar regido por varios ritmos, que estos van a regular de forma predictiva lo que puede ocurrir en el cuerpo en determinado momento. También nos sirve para la organización temporal de funciones y también ajusta entre el tiempo biológico y el tiempo ambiental. Es decir, que si en ese momento tiembla, nos estresamos, nuestro cuerpo responde de una manera adecuada ante un evento ambiental. Entonces, podemos decir que las hormonas no se secretan de forma constante, sino siguen patrones rítmicos organizados por un sistema circadiano, etc. ¿Quién es el que los lleva a cabo? Tu jefe es el núcleo suprarrenal. Que tiene una durabilidad de 24 horas, estas son las hormonas que nos dan importancia. El cortisol, que tiene un pico bastante marcado entre 6 y 8 de la mañana, nos ayuda para la preparación metabólica para la actividad, es decir, si no dormimos bien, si acortamos ese tiempo de descanso, nos levantamos así como sin ganas de hacer nada. O si tenemos algún trastorno de alguna de las hormonas que estoy mencionando, nos levantamos sin esas ganas de hacer las cosas. La hormona de crecimiento. Esta se da la liberación en el inicio del sueño profundo. Nos ayuda en el caso de personas que están en etapa de crecimiento, como los adolescentes y niños, para el percentil, el desarrollo o el crecimiento celular. Y en el caso de la gente mayor, nos ayuda para la reparación celular, como es el caso mío. En el caso de la melatonina, tiene liberación en la noche y nos va a regular el sueño y también la TSH, que es la hormona precursora liberadora de las hormonas tiroideas, se van a liberar en mayor cantidad en la noche y va a regular la función tiroidea, que es la de la energía. ¿Sí? Entonces, de esta manera se da este ritmo. Importante conocer que el sistema tiene un eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, en el caso del cortisol, y que además también tiene una injerencia en la glándula pineal, en la que va a secretar esto. Si tuviéramos alguna patología, nos estaría alterando y sería como un signo cardíaco. El ritmo ultradiano, se basa de impulsos y tiene una secreción pulsátil de luteinizante y folículo estimulante, que va a estar supeditado a la liberación de hormonas gonadotrofinas por este estímulo. Esta va a tener una liberación también pulsátil de la insulina, o sea que vamos a tener específicamente también actividad desde el punto de vista del páncreas. Estos ritmos son esenciales para mantener la fertilidad, la regulación metabólica, la función gonadal. Un ejemplo sería la luteinizante, que no es constante, su secreción es pulsátil y que determina la ovulación. Por eso se dice que son cada 28 días, pero puede variar entre 30 a 40 días dependiendo de cuándo se da este ciclo. Y el otro ejemplo sería si se llegara a desregular, una desregulación fisiológica de la menopausia, que ya no hay esta secreción específica y entonces hay una desregulación de la fertilidad. Las mujeres menopáusicas no podemos embarazarnos. Hay una desregulación metabólica, empezamos a subir de peso, aunque seamos fitness, estamos todos los días haciendo abdominal, ya no impacta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos alterado este ritmo ultradiano. Pero esa es una etapa fisiológica. Y tenemos el ritmo
intradiano, tiene una durabilidad mayor a 24 horas. Este ciclo, este ritmo se puede ejemplificar con el ciclo menstrual y los ritmos estacionales que pueden tener variaciones de la hormona tiroidea. Aquí vemos cómo se va dando la menstruación por la secreción de las hormonas a través del estímulo de la gonadotropina de la liberación de las hormonas gonadotropinas y la LH. Vemos cómo acciona en las paredes del útero para que se dé la menstruación o la ovulación o el embarazo. Y las hormonas tiroideas, estas, la T3 y la T4, que tienen temporalidades que van a tener una variable. La T3 tiene ritmos más pequeños y la T4 tiene una vida media más larga. Entonces, retomando, el sistema circadiano está compuesto por el núcleo supraquiasmático, que le podemos denominar que es el reloj biológico. Tiene vías de sincronización del medio a través de la retina. También se utilizan las vías eferentes hacia los órganos periféricos para la señalización. Y va a explicar el por qué el cortisol sube al despertar. La insulina tiene variaciones diarias que tienen un mayor nivel al despertar, porque es a la hora que también debemos de comer para la utilización de la glucosa, y que la glucosa sigue un ritmo circadiano, los niveles. Cuando vemos pacientes diabéticos, sobre todo cuando vamos a usar insulina basal, es donde vemos que a veces no logramos imitar al ciclo circadiano, es decir, que la dosis que aplicamos constante nos puede generar o una hiperglicemia postprandial muy marcada o una hipoglicemia preprandial muy marcada. Entonces hay que estar mediando la dosis hasta alcanzar que logre imitar lo que es el ritmo normal. ¿Es completo? Sí. En lo personal me gusta más usar insulinas de largo plazo, como la glargina, que me permite tener como un nivel estable y no me produce estos picos. Sin embargo, he tenido pacientes con hemoglobina glucosilada muy alta que sí me cuesta llegar a equilibrar el ritmo de la secreción, pero se logra con el tiempo, se logra. El problema es cuando vuelven a comer los tamalitos los pacientes, vuelven a estar. Cuando hay una desincronización, existe patología endocrina. Ejemplo, el jet lag, que sería como mostrar ese momento cuando no dormí bien y me levanto todo, que ya no puedo, no tengo energía, me siento cansado, me duele la cabeza. Tengo un momento de jet lag, que es cuando mi ritmo se ve afectado. Esto lo podemos observar en personas que trabajan en nocturno, por ejemplo, el personal de salud que tiene turnos bastante extenuantes, que cuando vayan al interno de fregado, de repente ya la tercera, cuarta guardia de urgencia van a tener las esperanzas hasta acá, van a tener cansancio, van a tener sed, les va a doler la cabeza, se van a sentir fatigados y a pesar de que tomen su sueño, no va a ser reparado. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues va a haber resistencia a la insulina, va a alterar el cortisol, puede haber síndrome metabólico y puede haber una desincronización general, como vemos ahí en la figura, ¿no? Puede haber problemas cardíacos, puede haber problemas emocionales, de colon, o tener problemas de, si están embarazadas, problemas de productos de bajo peso. Bueno, la más conocida es el diabetes, la resistencia a la insulina y pérdida de coherencia con la liberación de cortisol. ¿Qué es eso de jet lag? Acabo de decir. Es cuando perdemos la sincronía de los ritmos. Y lo más fácil de entender sería: yo hoy me fui de fiesta, me tomé unos alcoholes, pero además no dormí, comí una comida copiosa, muy llena de grasa, muy llena de condimentos, me despierto y me despierto todo
toda mal. Sí, doctor. Un ejemplo de lo que puede ser, por ejemplo, los que viajan a otros países y los horarios, o sea, por ejemplo, si me voy de día, se supone que llegas, pero vuelves a llegar de día. Así entonces es. se va a desestabiliza. desincronizar el clima. Eso se llama. En general, cualquier No precisamente es una patología. O sea, puede ser temporal, momentáneo, una angustia. No lo había dicho. Vamos a hablar ahora de para que las hormonas. Por favor, doctora, una función de las hormonas. Una función. Estimular a los órganos para que puedan realizar sus funciones. O para poder secretar. Más específico. En el libro se mencionan 5 funciones. Por ejemplo, el libro mencionaba el metabolismo. Metabolismo basal. Ese es uno. Sí, doctor. ¿Puede también mantener el equilibrio o no tener Equilibrio, la homeostasis. Ok. ¿Qué más, doctora? Regular funciones fisiológicas. ¿Cuál es? Ya dijeron, metabolismo y homeostasis que estaría entrando en los dos. No sé, en el embarazo. Reproducción. Por ejemplo, la insulina, pero bueno, la cosa. Metabolismo. Podemos recaer en la función del metabolismo. La luz de algún estrés puede ser. No, crecimiento. Crecimiento, reproducción, metabolismo. Sigue siendo homeostasis. Mucha huida, lo de conocer el cuerpo. Sigue siendo homeostasis. El estado del átomo. No está inmerso dentro de él. No. Pero ¿cómo se llama? Diferenciación celular. ¿Sí? Esas son las de las que hay que saber. Eso lo pregunto en el examen. Bueno, importante que cada hormona tiene un papel específico. Lo fueron comentando en las acciones. Lo que tú decías, si lo hacen hormonas, si lo hacen hormonas. Pero aquí van a funcionar o van a trabajar como un sistema integrado. Y las funciones que van a regular son el crecimiento, la maduración, la reproducción, el equilibrio, homeostasis y el metabolismo, que sería en conjunto lo que estarían haciendo las hormonas. Vamos a hablar de la primera, crecimiento y desarrollo. Aquí se habla del crecimiento corporal, que es un proceso multifactorial. Si hablamos de que un niño nace en Juan de las Pitas y ahí no hay servicio médico, además no hay saneamiento básico, y Guacabata, el papá y la mamá no tienen los recursos para poder darle una buena alimentación. Aunque venga de una familia alta, su percentil de crecimiento se va a ver afectado porque no tiene las condiciones, porque el crecimiento es una condición multifactorial. Pero si es una función que tiene las hormonas. Este es continuo. Inicia desde la vida intrauterina, es decir, desde el embarazo, y culmina hasta la adolescencia. Es importante saber que no va a soltar la hormona de crecimiento, que tiene la confluencia de otras hormonas y de los factores ambientales que iba a comentar. La glucosa, el factor de crecimiento IGF-1, que está en relación a la glucosa, la utilización de la glucosa, también tiene injerencia directa en el crecimiento. Bueno, aquí está. La hormona de crecimiento va a estimular a otros tejidos, el factor de crecimiento que les decía, IGF-1 o somatolina C. Esta va a actuar como un mediador para promover el crecimiento óseo, muscular, entre otros tejidos. Pero la hormona tiroidea también tiene que ver. Y aquí en las hormonas tiroideas va a tener un efecto sobre los huesos y sobre el desarrollo neurológico. Si alguna de ellas falla,
entonces hay un retraso en el crecimiento. Y puede ser un crecimiento del percentil o puede ser un retraso en el crecimiento neurológico. Otro ejemplo puede ser la acción de los glucocorticoides que van a inducir a la maduración tisular o del tejido y que van a permitir ser beneficiario en el exceso, es decir, aquellos que ya no logran alcanzar el percentil máximo por una liberación errónea de hormonas glucocorticoides. O esteroides sexuales como los estrógenos y andrógenos que pudieran acelerar el crecimiento puberal y que pudiera presentar una pubertad precoz. La insulina, que ya se los había comentado, favorece el anabolismo proteico, es decir, crecimiento muscular. Hay que tener en cuenta que puedo verlo en patologías o trastornos genéticos, en la desnutrición propiamente, que ahora hay un médico que es maestro de ustedes que decía, doctores, se dan cuenta que por arte de magia no hay desnutrición en México. Yo no lo había observado. Nosotros, cuando yo empecé a ser médico, nosotros llevábamos censos de desnutridos y medíamos y pesábamos porque los niños no crecían en percentil que decían las tablas de comestibles. Y entonces, ese día que él platicó conmigo, yo me quedé así como de, sí es cierto, ahora se habla de obesidad como una forma de distraer la tiroidea o por ejemplo el hipotiroidismo congénito que se trae del nacimiento, que es un problema a la hora de que los genes determinan la funcionalidad de la glándula tiroidea. Esto puede alterar el crecimiento lineal, es decir, el percentil, o puede haber también déficit de la hormona de crecimiento o resistencia de los receptores del factor de crecimiento IGF-1. Entonces vemos que hay varios aspectos clínicos en donde lo podemos observar. Entonces, si se ve alterada la función, pues obviamente que esa parte no se va a cambiar. La segunda función sería el mantenimiento del medio interno. Aquí el cuerpo requiere mantener constantes variables fisiológicas. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir eso? Constantes variables fisiológicas. ¿Qué quiere decir? Que para mantener la homeostasis debe haber constantes variables fisiológicas. Bueno, ahora lo que tiene también cuando el posdiabético, los posdiabéticos son pues variables fisiológicas, hasta mejores deben de mantenerse constantes esos signos. O sea, no es constante, es constante, pero deben de ser constantes esos pulsantes para mantener prácticamente el cuerpo. Puede ser la regulación de funciones, por ejemplo, la temperatura. Si hay mucho calor, el cuerpo manda señales para que se puedan de alguna manera como un fresco. Eso podría ser. La otra sería, bueno, en este caso, la persona anterior, cuando las personas consumen sodio, puede que el cuerpo no esté regulando como un brazo, Cuando hablamos de constantes variables fisiológicas, quiere decir que el cuerpo va a detectar cualquier cambio y va a regularlo, va a sacar su mecanismo de regulación, autorregulación para que no se genere un trastorno. Entonces, nadie es estable. Ahorita ella puede sentir frío, ella calor, yo estoy sudando, estoy nerviosa, me emociono, y todas esas son constantes variables del ambiente que van a hacer que la parte interna también tenga sus ajustes para poder mediar y mantener al 100 el funcionamiento. Es un juego de palabras, sí, pero es lo que ocurre. Recuerden que les dije desde el primer día, la parte de la endocrinología nos va a mostrar procesos bioquímicos y fisiológicos muy dinámicos.
De hecho, por ahí publicaron en el Instagram, creo, como un flyer donde aparecen todas las reacciones bioquímicas del cuerpo y puedan haber. Aquí hablamos, por ejemplo, del control de la temperatura, la presión osmótica, que es dentro de la función renal, la glucemia, el volumen sanguíneo, la concentración de electrolitos, todas van a estar mediadas por hormonas. Si hablamos del equilibrio y lo electrolítico, ¿qué hormonas estarían interactuando? La DH. La vasopresina, ¿quién más? Puede ser la renina. No. Sí, la testosterona. Bueno, La testosterona. La albúmina. Pero esa ya es una proteína. Sería la aldosterona, que va a regular sodio, potasio, y la vasopresina, la cantidad de agua. Entonces vemos cómo sí tienen que entrar. El compendio completo, renina, angiotensina, aldosterona, va a regular la presión arterial. ¿Sí? Pero todo va a estar mediado por el volumen sanguíneo. Entonces, la albúmina quedaría como una parte cuando ya el plasma va a ser filtrado. Mental, que es una proteína que regresa a la economía después de soltar sus elementos de sodio, potasio, cloro y lo que se requiera dentro de lo menos. Entonces hablamos de que es un equilibrio dinámico, que siempre las hormonas van a ser como aquellas que van a negociar qué es lo que se requiere. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a retomar entonces. Bueno, hablando de la homeostasis, el ejemplo sería, por ejemplo, la hormona tiroidea, que controla hasta el 25% del metabolismo basal. Obviamente que no lo hace solo, pero si ese 25% no existe parcial el 20%, el 12%, esta homeostasis se ve alterada. El cortisol también tiene un efecto permisivo que va a hacer que potencialice la acción de otras hormonas, lo que mencionaba, como la vasopresina y las catecolaminas. ¿Sí? Cuando tenemos miedo, cuando tenemos emociones, como ahorita que sentí que me dio calor o me chillé, se puso en acción esta parte, las catecolaminas. La paratormona también, que está encargada de regular el calcio del fósforo. Y si lo veo un poco frío, el calcio no me estaría viendo como traigo huesos fuertes, sino el calcio va a regular funciones cerebrales en el canal de calcio, a nivel renal, a nivel de recambio óseo, que sería como otro papel, pero que si esta función no está completa, tendríamos una desregulación en varios escenarios que nos haría perder la homeostasis. Vemos entonces cómo las funciones tienen peso. Otro sería la vasopresina, que ya lo comentamos, que regula la osmolaridad plasmática y el volumen intravascular. Bueno, estamos ocupados. Aquí va también los mineralocorticoides, la aldosterona, que va a mantener el equilibrio del sodio y el potasio y el volumen sanguíneo. Y la insulina, que va a controlar la glucemia, que ya lo hemos platicado, el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento, y que va a tener o va a mantenerse la glucosa durante el año. Esos días que ustedes dicen, ay, no me da tiempo de desayunar, y vienen a clases y dicen, wow, yo no necesito desayunar, me siento muy bien, pero es por la reserva y toda el merequetengue que hacen estos elementos para mantener la glucosa que se requiere. Pero si eso es constante, obviamente el mecanismo de homeostasis se ve alterado. Si hablamos de la diferenciación celular como la tercera función, aquí hablamos propiamente de las etapas de la vida reproductiva
desde la diferenciación sexual dentro de la madre, en la vida embrionaria, hasta la menopausia. Cuando hablamos de diferenciación sexual fetal, esta está regulada principalmente por agentes como los cromosomas y los genes asociados, es decir, lo que traiga cada padre, ¿no? La mamá y el papá. Estos van a activar y hacer el desarrollo de los testículos, los cuales a su vez van a producir las hormonas antimullerianas y los órganos. Si fuera femenino, podrá desarrollar los órganos femeninos. Si hablamos de la parte de la pubertad, aquí va a implicar la activación del hipotálamo-gónadas, donde el hipotálamo va a liberar la hormona liberadora de gonadotrofinas, esta de forma pulsante, ya lo comentamos en los ritmos, y aquí va a estimular la hipófisis para que produce en las células tróficas las hormonas como la foliculoestimulante o la luteinizante, que estas van a tener una acción sobre las gónadas, los ovarios, y van a culminar en el desarrollo reproductivo y la maduración de los caracteres secundarios sexuales. Decía, cuando estudiamos en biología, les decía, ya traemos el número de espermatozoides, el número de óvulos que debe tener un individuo. Y esto es la parte anterior es la que lo define. Y en esta se termina de desarrollar lo que van a ser las características del adulto. En la parte del ciclo menstrual, no, es que me duele, ya todo me duele la mano, me duele el hombro, ya no sé ni cómo agarrar las cosas. El ciclo menstrual se va a dividir en una fase que se llama folicular, que esta va a estar estimulada por la foliculoestimulante, seguida de un pico de luteinizante que va a desencadenar la ovulación. Y una fase lútea que esta va a producir progesterona. Puede ser que se logre el embarazo y entonces va a estar presente durante la gestación, el parto y la lactancia. Y también van a haber otras hormonas que van a actuar como la prolactina, la oxitocina y la gonadotrofina colinética, más los estrógenos. Todos estos van a estar presentes si se logra la gestación. La menopausia se va a caracterizar por el declive de todas estas. Y entonces el ovario deja de funcionar y hay cambios hormonales compensatorios. Ya más o menos les expliqué cuando hablaba de la menopausia. No es una enfermedad, pero hay que hacerles caso. Porque si se dan cuenta, se pierde la homeostasis en lo que entran los mecanismos compensatorios. Puede que una mujer menopáusica en el inicio del ajuste o la ausencia de otras hormonas tenga periodos de depresión, se ponga a llorar sin causa aparente. Y en caso le digan, es que todo está en su cabeza, no es nada, o sea, es normal o no pasa nada. Y en realidad se trata de un desajuste, un declive de las hormonas y lo que entra el mecanismo compensatorio pues va a tener llanto fácil. Puede ser que tenga también arranques de locura, es decir, pasó la mosca y se pone a pelear. Entonces todo el mundo va a decir, lo voltea a ver es como bicho raro de por qué está peleando si no pasó nada que tenga impacto. Pero es la percepción que se modifica a la hora que hay una supresión al declive ovárico. Más otros cambios, los que yo acabo de decir, me duele aquí, me duele allá. Es una etapa normal que se está dando por declive de las hormonas. Y la otra que no nos gusta, las mujeres menopáusicas, es el aumento de peso. Hacemos ejercicio y todo lo que podemos y seguimos subiendo. Hacemos dieta y seguimos subiendo. Entonces decimos que hasta el aire nos engorda.
pero es por un ajuste compensatorio que está haciendo. La cuarta función sería la regulación del metabolismo y el aporte nutritivo. Aquí debe haber un balance energético y es regulado por una compleja interacción entre el sistema nervioso central, el tejido adiposo, el sistema digestivo y múltiples hormonas periféricas. Entonces por eso no es tan sencillo de controlar la diabetes y la obesidad y el sobrepeso, porque no confluyen únicamente un tipo de hormonas ni un tipo de escenario, sino hay varios escenarios que tenemos que tomar en cuenta. Si hablamos de la regulación del apetito, hablamos de los núcleos hipotalámicos. Unos van a aumentar el apetito y otros van a aumentar la saciedad. Estos van a estar modulados por señales hormonales, neurotransmisoras. La leptina va a ser liberada y sintetizada en los adipocitos. ¿Qué tiene que ver eso? Pues es que sí es parte fundamental del control del metabolismo basal. Estos van a hacer que la insulina actúe promoviendo la saciedad en el tablero, mientras que los péptidos intestinales, como la colecistoquinina, la PGY y la GLP-1, que son receptores que también van a inhibir el apetito. Este último ha sido explotado últimamente, porque como tiene un efecto positivo, hay fármacos que actúan inhibiéndolo para poder actuar de forma estratégica para el control del peso y la diabetes más agresiva. El Ozempic. La quinta función sería la remodelación muscular. Este es un proceso fisiológico continuo, es decir, que mediante tejidos dañados es que se empieza a reparar. El más evidente sería la piel. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos de piel, las células, cuando se caen, cada rato, ¿no? Si no del sol y la piel se resecó, se está cambiando por protección nueva, porque tiene que garantizar que no haya un daño irreversible. Pero hay otros tejidos. Hablamos de la reorganización, por ejemplo, de la matriz intracelular como un proceso regulado por hormonas y factores de crecimiento. El ejemplo es la remodelación ósea. Nosotros creemos que solo por tomar calcio, eso ya tenemos para remodelar nuestros huesos, pero eso es una gran mentira. Eso es una parte, porque lo que hace pues, en la síntesis del calcio es que nada más lo reserva, lo guarda para cuando nos va a ser útil para las funciones vitales. Entonces, que sí es importante, que debe de haber formación continua y reabsorción del hueso para que haya salud ósea. Esta se va a dar por la intervención de la actividad de los osteoblastos. Los osteoclastos sí van a estar regulados por la vitamina D, que es el calcitriol, que se libera y se sintetiza en los riñones, la paratormona y las hormonas sexuales. Entonces ya vimos dónde es el calcio, en ningún lado. El calcio se libera para poder ser regulada la paratormona. Si el calcio baja, notifica a las paratiroides para que liberen paratormona. Entonces por eso vemos que en la remodelación ósea tiene más que ver la paratormona. Como yo soy de la antigüedad, si alguien de su papá, mamá médico de muchos años, le pueden ir a preguntar cómo manejamos la osteoporosis antes. Les dábamos solo calcio. Luego inventaron que no le teníamos calcio y calcitriol. Y tampoco se corregía. Ahora damos hormonas que simulan la paratormona para poder mejorar la calidad ósea. Vean cómo hemos evolucionado en el manejo y que se descubrió que no tenía nada que ver como tal el calcio, que no era puramente el problema, sino el problema era la liberación de la paratormona. Ahora también Yo soy muy observadora de los cambios que yo he tenido. Yo a la edad de usted me parece ahí. Tengo una pregunta, Sí, profesor. doctora. En cuestión de la
lo que es subjetivo no lo valoramos. La depresión postparto está fundamentada en la supresión abrupta de la oxitocina, que es también la hormona del enamoramiento, hace que haya un trastorno bioquímico. Cuando hay una mujer de posparto, por eso la valoramos a los 7 días para evaluar de forma integral sus esferas biopsicosociales. Y si detecto que ve con desdeño que el bebé que no está contenta, porque cuando estás recién pálida todo el mundo te llega a ver, todo el mundo te lleva regalos, todo el mundo está contigo y no te llena, es el paciente que aplica escalas. Está cruzando con depresión. Pero si está de la mano con las hormonas. Por eso también nos decidimos cuando